29º domingo del tiempo ordinario, Domingo Mundial de las Misiones, y también la liturgia celebra hoy al evangelista San Lucas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Con toda humildad, reconozcamos nuestros pecados, pidamos perdón a Dios para participar dignamente en esta Eucaristía. Tú eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú la verdad que ilumina el mundo, Cristo, ten piedad. Tú eres la vida que nos renueva, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman. Oremos.
Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y desbaratar la potencia de los reyes, para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado. Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, para que todos sepan, de oriente a occidente, que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Amemos la grandeza Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Que le cante al Señor toda la tierra. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Cantemos al Señor, porque Él es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos, que ni existen. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Alaben al Señor, pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder, y tribútenle honores a su nombre, ofrézcanle a sus atrios sacrificios. Cantemos la grandeza del Señor. Caigamos en su templo de rodillas. Tiemblen ante el Señor los atrevidos. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él gobierna a las naciones con justicia. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó entre los muertos para que pueda salvarse.
En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por Él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo van a ver quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura: qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro, la han oído. Pues la Escritura dice: la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras han llevado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en su vida. ¿Todos? Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos, pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Palabra del Señor. Ciro, el rey de Persia, era un hombre poderoso, muy poderoso. Había vencido a los babilonios y los había obligado a que liberaran al pueblo de Israel. Ciro confiesa que, dice, el Dios del universo me ordenó que hiciera eso, que liberara al pueblo de Israel y que le diera con qué reconstruyera su templo y su ciudad santa de Jerusalén. Cuando se lee el edicto de Ciro, es algo increíble. Un no creyente confesando precisamente esto. Es el Dios único que va a dominar a todas las naciones. Ciro es un instrumento, un agente de parte de Dios, del Dios que no conocía, pero que le estaba ordenando y él le obedecía. Es una confesión que se puede constatar en la historia de la humanidad. No es solamente de la Biblia. El profeta Isaías está valiéndose de eso para hablar de que toda autoridad, todo poder viene de Dios. Hay una separación de la religión y de la política. La religión es un reino espiritual, la política es un reino temporal, que se puede usar bien, como debe ser, o se usa mal, como por desgracia la historia está llena de esto. Pero hoy es importante ver cómo la maldad une a los poderosos de la tierra, los fariseos, los sumos sacerdotes, los herodianos, se confabulan contra Jesús. Era una relación irreconciliable de fariseos con herodianos. Los herodianos, los judíos integristas, rechazaban totalmente el yugo romano. Decían que no se debía pagar el tributo al César. En cambio, los fariseos eran condescendientes y decían que había que pagar el tributo al César. Y con toda mala intención se acercan a Jesús para preguntarle: tú eres un hombre sincero, le dicen, eres un maestro, tú sí enseñas el camino de Dios. ¿Qué respondes a esto? ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? Jesús, en una frase lapidaria como las que tiene muchas, inolvidables, y que todavía no llegan a analizarse toda su profundidad, se ve precisamente en la respuesta de Jesús toda la sabiduría de Dios.
Dice, enséñenme una moneda. ¿De quién es la imagen que tiene y la inscripción? Pues es del César. Den al César lo del César y a Dios lo de Dios. Sencillamente no pudieron contestar nada, se quedaron callados y se perdió su confabulación para encarcelar a Jesús. No, tendrían que esperar otra ocasión y ya eran muchas y no podían hacer nada. Y peor cuando el pueblo se levantaba contra ellos. Como se dice vulgarmente, les había movido el tapete y estaban perdiendo su prestigio, estaban perdiendo seguidores y ya les empezaba a preocupar. El mismo Nicodemo, un fariseo principal en Jerusalén, reconocido, respetado, consultado sobre las Escrituras, a escondidas de su secta, va ante Jesús y le dice, Maestro, tú vienes de Dios. Nadie hace lo que tú haces, nadie dice lo que tú dices. Y todo esto lo haces porque Dios está contigo. Nicodemo no le importaba estar en contra del fariseísmo y confesar a un recién llegado a Jerusalén de que era el maestro y que venía de Dios. Esa es la gran realidad en el fondo de todas las infraestructuras humanas, políticas, sociales y aún religiosas como sistema. La gran verdad es esa. Y los fariseos y los herodianos le decían que Jesús sí enseñaba el camino de Dios. Jesús los hace en contra de su voluntad decirlo, pero al fin de cuentas, más allá de todas las divisiones cristianas, de todas las confesiones cristianas, de todas las religiones no cristianas, está ese camino verdadero de Dios. Y es Jesús por encima de todos, encima de los católicos y de todas las confesiones cristianas y de todas las religiones. Hoy tenemos ese ejemplo increíble del rey de Persia, Ciro, que confiesa obedecer al Dios del universo, al que no conoce, pero que le ordena que dé libertad al pueblo de Israel y que le dé lo necesario para reconstruir el magnífico templo de Salomón que había destruido Nabucodonosor, que habían destruido los babilonios y toda la ciudad de Jerusalén. Y Ciro cumple. Ya estando en Jerusalén, Nehemías nos habla precisamente ya no de las dificultades con los poderes civiles, sino con los mismos hermanos de religión, el judaísmo. Es una lucha eterna entre el hombre y el hombre, como dicen, hasta que se convierte en el hombre lobo del hombre. Por eso debemos estar solamente siguiendo a Jesús, escuchando su palabra y poniéndola en práctica. En la semana pasada oíamos que una mujer feliz
le gritaba Jesús de entre la multitud: dichosa la mujer que te llevó en tu seno, en su seno. Y Jesús le dice: más dichoso el que cumple la palabra de Dios, el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Claro que María pues es la primera que escucha la palabra de Dios y la primera que la pone en práctica. Ojalá que en este domingo de las misiones, Día Mundial de las Misiones, en estas circunstancias tan increíbles, sin embargo, siga habiendo misioneros capaces de entregar su vida, y ya vayan lejos o cerca, pero van a los lugares donde todavía no se conoce a Cristo, donde todavía los valores cristianos no se practican y se lleva una vida subhumana, triste, difícil, familiar, socialmente y religiosamente. Que el Señor nos ayude a todos a tener conciencia de la misión. Todos somos misioneros, toda la iglesia es misionera y todos debemos participar en alguna forma. Todos. No precisamente como estado de vida, sino teniendo un poquito de nuestra vida para llevar el santísimo nombre de Jesús a todos. Es llevar la salvación. Dice San Pablo en la lectura de hoy de las visiones, dice cómo van a creer si nadie les anuncia el Evangelio. Dice la palabra, la fe entra por el oído. Y si no hay enviados para anunciar esa palabra, pues no va a llegar la fe. Esa es la tarea. Y los billones y millones de creyentes a través de 20 siglos son testigos de que esa palabra sigue resonando y sigue la vitalidad de la iglesia. Hoy en Guadalajara fueron ordenados como hoy se ha visto la vitalidad de la iglesia con esa ordenación presbiteral a más de 30 jóvenes y 20 diáconos. Es un resurgimiento en medio de una crisis de vocaciones, en medio de una crisis familiar, de una crisis económica espantosa. Sin embargo, el Señor sigue llamando y enviando obreros a su mies. Es un consuelo, es algo que verdaderamente nos
nos obliga también a nosotros a hacer algo por anunciar de palabra y de obra la salvación que viene de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos nuestras plegarias al Padre para que su amor alcance a toda la tierra. A cada petición respondamos: Padre, escúchanos. Por la Iglesia, que viva con alegría la llamada que el Señor hace para compartir el Evangelio y los dones de Dios con todas las personas, oremos. Por los misioneros que trabajan en países lejanos, que reciban el apoyo de nuestra oración y nuestra ayuda, oremos. Por los que gobiernan las naciones, que sirvan lealmente a todos sus gobernados, promoviendo la justicia y procurando que no falte el alimento en la mesa de nadie. Oremos. Por las mujeres, que estén atentas y cuiden su salud para prevenir el cáncer de mama. Oremos. Por quienes participamos en esta Eucaristía, que vivamos muy profundamente la alegría del Evangelio. Oremos. Por la salud de Elvira, Víctor, Rebeca, Eva, Rafael, Joaquín, por todos nuestros enfermos, por las necesidades de Luis Miguel, José Luis, por la familia Alcázar, por Estela, que pide la intercesión a Nuestra Señora del Rosario, y a San Judas Tadeo, por Mati, Ana, por los trabajadores de la salud,
por los bienhechores de la parroquia, por todos los que están participando virtualmente en nuestra misa, oremos. Por el eterno descanso de Pompilio, Jesús, Roberto, María Alicia, Ricardo, Nicolás, Marcela, Livia, Genaro, Leonor, Imelda, Víctor, Nicolás, Alejandro, Jesús, José Luis, David, Pina, por todos nuestros demás hermanos difuntos, oremos. Dios de sabiduría y misericordia, escucha nuestras oraciones y no permitas que ningún hombre abuse del poder que ha recibido, sino que toda autoridad humana sirva al bien común y la humanidad entera te reconozca a ti como único Dios. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, el don de poderte servir con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna, y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y recordamos en esta misa. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cristo nos ha hecho hermanos con su cruz. Démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Repitan la antífona de la comunión. El Hijo del Hombre ha venido a dar su vida como rescate por la humanidad, dice el Señor.
En casa te invito a juntar tus manos para hacer la oración de comunión espiritual. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos a nuestro Señor sacramentado: Divino Redentor de mi alma, Señor y Dios mío, yo creo firmemente, porque tú lo dijiste, que estás real y verdaderamente presente en la forma consagrada. Mira a tus plantas a un pobre pecador que, arrepentido de sus pecados, te pide perdón de haberte ofendido. Te amo y te adoro con toda el alma y deseo recibirte sacramentado en mi corazón. Pero ya que de esa manera no me es posible hacerlo en estos momentos, tú que eres el pan vivo que bajó del cielo para darnos vida eterna, ven espiritualmente a mi alma. Gracias, Jesús mío, por haber venido a mí. Tú la luz del mundo, tú la fuente de agua viva que apaga el ardor de las pasiones, tú el médico divino que puede sanar todas mis llagas, tú mi única esperanza, mi consuelo, mi todo bien. Ilumíname, atráeme, protégeme, para que nada ni nadie pueda nunca separarme de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que el Dios de la paz, que resucitó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesucristo, en virtud de la sangre de la alianza eterna, los haga perfectos en todo bien, para que cumplan su voluntad, realizando en ustedes lo que es de su agrado. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Que la alegría de Cristo sea nuestra fuerza
Pueden ir en paz.